Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre bendito Dios, y solicitamos una ayuda, Señor, de tu Santo Espíritu, que nos recuerde todas las cosas, que nos guíe. Señor bendito Dios, que podamos darnos a entender, Señor, explicar tu palabra bendita y pueda llegar a los corazones de los oyentes y pueda ser el efecto por el cual fue enviada esta palabra, Señor, que pueda bendecir las mentes, el corazón, Señor, y aún si hubiese una enfermedad en el cuerpo, que sean sanados, Padre bendito Dios. Te damos gracias, Padre, en esta hora por todo este privilegio hermoso. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Oh, qué maravilloso es predicar la palabra de Dios y sobre todo en una plataforma de esta naturaleza. Es un honor poderlo hacer y hemos pasado una semana tan hermosa, tan preciosa, donde hemos aprendido tanto, cosas nuevas, cosas que el Señor nos ha recordado de muchos años, muchas vivencias, pero hemos aprendido mucho y sobre todo que hay un tiempo que Dios nos ha extendido a todos nosotros para que podamos alinearnos, cada uno en lo que está desalineado. Y yo quisiera empezar leyéndole un versículo de la Biblia, 1 Corintios 9:25, y dice: todo aquel que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Interesante, ¿va? Nuestro apóstol está hablando de los tres estadios, los tres etapas en que el cristiano ha de pasar, ¿va? Sembrador, atleta y soldado. Yo le acabo de leer la de 1 Corintios 9:25, la de soldado, pero interesante, todo al que, esta es la del atleta. Todo al que compite en los juegos se abstiene de todo. Y ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estos son los atletas. O sea, esto quiero yo utilizarlo como base para hablar algo que puso el Señor en mi corazón con respecto a que este año el Señor nos ha declarado por boca de nuestro apóstol que vamos a recuperar muchas cosas, ¿va? Pero para recuperarlas también tenemos nosotros que preparar nuestro corazón, tenemos que hacer varias cosas, entender la proclama sobre todo, y otra, exponer nuestro corazón al Señor para que las cosas que todavía están ahí, que no deben de estar, nosotros mismos las identifiquemos y las saquemos, para cuando empecemos a recuperar las cosas que hemos perdido por descuidados, por olvidados, por muchas circunstancias, podamos tener un espacio y las podamos recibir. Pero la clave aquí que yo entiendo, una de las claves es entender y otra es preparar nuestro corazón para recibir. Vamos a entrar al tema. Yo le puse a este tema 7 características para recibir. No es fácil, como a veces uno piensa, recibir, y mucho menos no es fácil dar. Pero yo encontré en la Biblia que hay 7 características, ¿va? Que las narran en un mismo capítulo, donde más o menos nos vamos dando cuenta nosotros de algunas actitudes que como cristianos debemos de tener delante de nuestro Señor y delante de nuestros semejantes para poder recibir las cosas que hemos perdido. O sea, no solamente es de que va a venir el Señor y aquí está todo lo que perdiste, va descuidado. No, tenemos que tener entendimiento, tenemos que saber qué cosas perdimos. Algunas las vamos a pedir, con oración, con súplica. Otras las vamos a esperar, sabiendo que el Señor prometió que las iba a enviar, pero no sin no programar nuestro corazón, sino necesitamos despojarnos. Como bien dice la palabra de Dios, no podemos hacer lo bueno si no dejamos de hacer lo malo. No podemos aprender a recibir si no hemos aprendido a dar, ¿verdad? Eso es bien interesante. Y yo le quiero leer Lucas 6:38. Dice: dad y os será dado medida buena, apretada, remecida, rebosante. 4 niveles, ¿va? Y vaciarán, ¿en dónde? En vuestro regazo, porque con la medida con que midas, se os volverá a medir. Fíjense, aquí hablamos de números, hablamos de medidas, y dice que se nos va a ser dado, ¿verdad?
Entonces tenemos que preparar, aquí en este caso, donde nos van a colocar en nuestro regazo, dice la Biblia, ¿va? Pero yo quiero dar esto como manera de introducción. Vamos a leer otro versículo para irme dando a entender. Por ejemplo, en Lucas 6:27 dice, pero a vosotros los que oís, fíjense que eso me llama mucho la atención, porque precisamente esto es lo que el apóstol estuvo hablando una de estas noches cuando habló acerca de destruir a los ídolos, ¿va? Y una de las cosas es que dice que los ídolos no oyen. Pero me llama la atención aquí cuando estaba leyendo este pasaje, dice, pero vosotros los que oís, o sea, diríamos en otras palabras, aquellos que hemos destruido los ídolos en nuestra vida, ¿va? Somos los que podemos oír. Os digo, fíjense qué importante que lo que va a decir el Señor, a los que dice, pero a vosotros los que oís, o sea, quiere decir que hay un grupo que no oye. Pero primero Dios, usted y yo vamos a tener la capacidad de oír esta lectura. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Fíjense, esto es algo interesante. Aquí estamos a un nivel horizontal, ¿va? A un nivel entre hermanos, entre humanos, ¿va? Dice, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Y muchas veces, hermano, no solamente son los que están afuera, los que no son cristianos, a veces tenemos nosotros dificultades en la misma congregación y a veces nos llegamos a aborrecer, a veces nos llegamos hasta a odiar, hermano, cosa que no debería de existir en nuestro corazón, ¿va? Pero se da. Entonces el Señor, entre las cosas, para ir despojando nuestro corazón y pueda anidarse aquello que Dios nos va a devolver y va a ir colocando en nuestro corazoncito, es que lo primero que debemos hacer es amar a nuestros enemigos. Mire, a los enemigos es fácil identificarlos, ¿verdad? Y hacer bien a los que os aborrecen. Entonces, aquí lo que Dios nos está diciendo que tenemos que sacar fuerzas de donde no tenemos, hermano. O sea, tenemos que cambiar nuestra actitud. Porque cuando alguien nos aborrece, cuando alguien es nuestro enemigo, lo primero que hacemos es que no queremos verlo ni de frente ni cerca de nosotros. Entonces aquí lo que Dios nos está diciendo es que al amar a alguien, pues tenemos que acercarnos. De alguna manera, yo no sé cómo será su caso, será mi caso, Dios nos dará la sabiduría cómo hacerlo, ¿va? No me quiero llevar mucho tiempo en esto, usted va a ir entendiendo un poco porque esto ya no lo han predicado antes, pero más o menos es la idea, ¿va? Que amemos a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen. Luego dice en el 6:28, bendecid a los que os maldicen. Orad por los que los vituperian. Hermano, qué terrible, hermano. Algunas maldiciones pues no las oímos o no nos llegan a nuestros oídos. Pero cuando están vituperando, cuando están hablando de nosotros o de nuestra familia, ¿va? De nuestros hijos, de nuestra esposa, ahí se pone cardíaca, se pone la cosa difícil. Pero fíjese lo que primero el Señor nos está enseñando acá. Dice, bendecid a los que maldicen. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cambiar nuestra forma de hablar, hermano amado. Así que necesitamos esa circuncisión de labios, ¿va? Porque a veces somos muy dados a ofender con facilidad y no se da esto en nuestra vida, ¿va? ¿Qué significa maldecir? Hablar mal de alguien. ¿Y qué significa bendecir? Hablar bien de alguien. Entonces lo que debemos de hacer nosotros es, tenemos que aprender a sobrellevar estas situaciones. Hay veces que estas situaciones se dan porque nosotros mismos hemos provocado que la misma gente hable mal de nosotros, ¿va? Esa es otra cosa, ¿va? La Biblia nos habla que los que hablan, que no hablen con razón, ¿va? O sea, que hablen sin que tengan razón, ¿va? Pero cuando a veces nosotros hemos hecho cosas que verdaderamente son lamentables como cristianos y a veces como pastores, damos lugar a que se vitupere con mucha razón, ¿va? Pero aquí miremos que es el caso de que usted no ha hecho nada malo y de las dos formas cuesta, porque pues cuando uno ha hecho algo malo, pues eso, y tiene entendimiento, eso lo detiene y por lo menos ya no sigue hablando, ¿va? Pero cuando usted hace el bien y le devuelve con mal, es casi incomprensible.
Pero la Biblia nos dice, bendecid a los que nos maldicen y orar por los que nos vituperan, fíjese. Y luego el 6:29, al que te hiriere en la mejilla, presentarle también la otra, y al que te quitare la capa, no le niegues tampoco la túnica. Ahorita voy a leerlo, porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo acá. A todo aquel que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Antes bien, amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso. Qué tremendo estos versículos, hermano. Difíciles, ¿va? Honestamente, son difíciles de llevarlos a cabo, pero el Señor dice que no va a poner una carga que nosotros no podamos llevar, no nos va a pedir algo que nosotros no podamos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es disponernos, hermano, a que la palabra del Señor, guardarla y ponerla por obra, ¿va? Y ahí es donde viene nuestro esfuerzo, ahí es donde viene nuestro entendimiento, y haciendo algunas de estas cosas es como vamos a recuperar otras que hemos perdido, ¿va? Al actuar de una manera de acuerdo a la palabra de Dios, nos vamos a acordar que en algún momento estamos peleados con alguien, en algún momento nos vamos a recordar que alguien ni siquiera lo queremos ver, ni siquiera saber de él, y con no verlo es suficiente. Pero no, el Señor nos pide algo más allá de lo que nosotros nos imaginamos, ¿va? Con que no lo mire está bien, pero no estamos saldando las cuentas. Hay algo que está en nuestro corazón, y eso malo que está guardado ahí va a impedir que muchas cosas puedan ser devueltas y llegar a nuestro corazón. Porque hay problemas en nuestro corazón. Entonces necesitamos, con esta lectura, ver qué hay en nuestro corazón, ver quiénes son nuestros adversarios, ver quiénes nos vituperan, ¿va? Y esforzarnos para hacer el bien. Veamos algo más. Entonces, fíjense, yo separo aquí esa lectura, la separo en varias secciones, en 7. Y yo ya se lo leí, pero se lo voy a leer ahora así separadita. Entonces dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprender a amar. Qué fácil es amar a los que nos aman, ¿va? Qué fácil es darle a los que nos dan. Qué fácil es invitar a los que nos invitan, ¿va? Y a veces cometemos esos graves errores, ¿va? Que queremos quedar bien con alguien y tal vez hasta ni nos ama, pero nosotros no damos porque nos dan. Nosotros amamos porque Dios nos amó a nosotros y puso dentro de nosotros su amor, hermano. Entonces Dios lo que quiere, primero que nosotros aprendamos a dar. Aprendamos a dar ¿qué? Amor. Acuérdense que lo primero, el primer examen que le hicieron al apóstol Pedro fue acerca del amor, no fue cuánto se recordaba de la palabra, cuánto de los milagros, no le hicieron ese test. Y esto viene a mi memoria. Me acuerdo que cuando a mí me tocó rentar en la iglesia donde estoy, me acuerdo que el pastor, uno de los requisitos que quería era que nos reuniéramos con sus ancianos y que ellos me iban a hacer algunas preguntas, ¿va? Y yo entendí que me iban a hacer unas preguntas de la Biblia. Y eso fue un día sábado, y el día domingo a mediodía nos íbamos a juntar con sus ancianos, ¿va? Y hermano, yo no dormí toda la noche leyendo la Biblia y que esto tal vez me pregunta. Y entonces en un momento de esos, el Señor me habló a mi corazón y me dijo a mí, no es de eso que te van a hablar. Duérmete, descansa. Y me dormí, descansé, me levanté. Fue Dios el que me habló porque me acosté en paz, estaba en tribulación. Y cuando me tocó estar con ellos, sí, en efecto, me preguntaron unas 2, 3 preguntas que ellos necesitaban saber para rentarme la iglesia acerca de lo que yo creía. Y gracias a Dios que las supe contestar de acuerdo a lo que ellos, a sus principios, ¿va? Y me acuerdo que salí librado de ese examen, ¿va? Pero es bien tremendo eso, ¿va? Entonces yo me di cuenta de que qué importante es el amor, qué importante es saber cuánto uno ama. O sea, se recuerda que ese fue el test que le dije que le hicieron a Pedro, para darle el privilegio de cuidar a las ovejas. O sea, sin amor no se puede hacer nada, hermano.
ni un matrimonio, mucho menos cuidar ovejas, y así, un montón de situaciones, ¿va? Pero luego dice en el 28, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Entonces, otra cosa que Dios nos dio, o nos ha regalado, es bendecir en lugar de maldecir. Y fíjese que en el huerto fue una de las cosas que esas cosas Dios las recuperó, Cristo, para nosotros, porque esa fue una de las bendiciones que Dios dio, que bendigamos nosotros, ¿verdad? Porque Él nos bendijo. Dice que Él nos ha bendecido en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de cambiar nuestra forma de hablar, hermano. Debemos de pedirle al Señor que de nuestra boca no salgan maldiciones, aunque nos maldigan, nosotros bendigamos, que cambie. Muchas veces crecimos en hogares donde oímos a nuestros abuelos o a nuestros padres que tenían esa forma de, en lugar de bendecir o maldecir, pero ellos no conocían a Cristo, y entonces nosotros niños creímos que esa era la lección, aprender a hablar mal de alguien. Pero yo en el nombre de Jesús, yo le pido en el nombre de Jesús que esa es una forma en que nosotros vamos a aprender a recibir, porque vamos a estar dando bendiciones. Sigamos, número 3, el versículo 21, al que te hiere en la mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Eso significa que no vas a hacer valer tus derechos. Es que, hermano, eso de valer los derechos, principalmente hoy, va. La gente quiere pelear, demandar, y aún en las iglesias, hermano, a veces hay situaciones, pleitos, hermano, donde la Biblia nos habla que por qué buscamos inconversos para arreglar situaciones que se pueden arreglar. ¿Acaso no hay santos entre vosotros para tratar los problemas de la iglesia? ¿Por qué tratamos con los impíos, va? Semejantes situaciones, ¿va? Dios nos exhorta a eso, el apóstol Pablo nos lo hace ver, pero fíjese, es bien tremendo, y esto me recuerda al Señor Jesús, que cuando querían ponerle, como siempre, buscaban de qué manera hacerlo tropezar, primero le dijeron a Pedro que si era lícito, que por qué su Señor no pagaba el impuesto para ir al templo. Y entonces el Señor, sabiendo todas las cosas, se le adelantó a Pedro y le dijo acerca del impuesto, ¿va? Y lo tremendo de esto, ¿va? El Señor dijo, para que no se enojen, para que no los hagamos sentir mal. Fíjese, a pesar de que le estaban tratando de hacer el mal, el Señor estaba pensando siempre en usted y en mí. Y Él, fíjese, ¿por qué le dije en usted y en mí? Porque Él nos representaba. Y aparte de eso, Él estaba honrando al Padre. Hermano, Él tenía, y Él se lo dijo, en pocas palabras se lo va a decir, le dijo, ¿quiénes pagan el impuesto? Fíjate qué interesante. Y la respuesta era razonable. Ellos eran, de ahí eran hijos y no tenían por qué pagar. Pero él dice, para que no se enoje, para que no se moleste. Hermano, esa estatura es muy difícil de encontrar ahora, pero el Señor Jesús ahí nos está dando el ejemplo de humildad, de amor. Y fíjese, y mandó a sacar en su monederito que tenía en el mar, ahí con ese pececito, sacó para Pedro y para él, y pagaron y entraron. Fíjese, pero no tenía por qué hacerlo. Yo imagino que como estos todo el tiempo lo perseguían, se deben de haber quedado con la boca abierta, hermano. De ver la actitud de nuestro Señor tan hermosa, hermano. Por eso es nuestro líder, es nuestro Dios, porque Él todo lo que nos pide, Él ya lo hizo antes. Él no está pidiendo nada de que Él no haya hecho y que nosotros no podamos hacer. Entonces, fíjense, muchas veces nos vamos a tener que quedar callados. Vamos a tener que refrenar nuestra lengua, vamos a tener que aguantarnos, y principalmente si tienen razón. Y aunque no tengan razón, como en este caso, entonces quedarse callado, como en el caso del Señor Jesús, ¿verdad? Que no hizo valer sus derechos, hermano. No llamó abogado, ni escribió, no, hermano. Ahí podemos ver en nuestro Señor Jesús que nosotros debemos ser la imagen de Él. Aprendamos del Señor. Por eso dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Fíjense, la mansedumbre fue no alegar. Ahí, o sea, ahí está el escrito. Ahora, ¿cómo aprenderlo? Aquí lo aprendemos. Qué interesante, ¿va? El 30 dice, todo aquel que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Al que te pida, dale.
Hermano, ¿cuántas veces hemos cerrado nuestras manos a nuestros propios hermanos, a los necesitados? Y cuando nosotros, hermano, no tenemos, quisiéramos que otros abrieran la mano. Cuando nosotros tenemos la mano llena, no la abrimos, hermano. Algunos cristianos tienen su mano seca. Y acuérdense, y fíjense que a mí me llama mucho la atención, fue un día sábado que fue ese milagro, y me llama la atención que en la mayoría de casos el Señor Jesús tocaba a la persona, oraba por ella. Pero ¿sabe qué lo puso a hacer? Que estirara su mano. Quisiera nuevamente el mismo ejercicio de abrir la mano, de dar. Entonces, tal vez tu mano se ha secado porque no quieres dar nada. No le quieres dar a Dios, no le quieres, a veces somos muy duros con nuestra propia esposa, nuestra propia familia, hermano. A veces nosotros, lo mejor para nosotros, ¿va? Y lo demás, imagínense nuestra familia que va de último, ¿qué serán los que no son ni nuestros familiares? Siempre tenemos una excusa para no dar, no, ese es para chupar, ese no, sí, hermano, hagamos que nuestra mano se abra. Mire, le cuento algo así, no para la honra mía, sino un día estábamos nosotros comiendo en un lugar y mi esposa me dice, ¿ya viste al señor que está ahí? Sí, le dije, fíjate que se me hace que no tiene para pagar. Pero yo dije, perdone que el pastor dijo, pero nadie entra a un restaurante y no tiene para pagar. Pero yo no estaba entendiendo lo que ella me estaba diciendo. Entonces, como no entendía, me dijo, invitémoslo a comer. Dije así, que, yo se lo dije, pero ahorita solo aquí entre nosotros, ¿va? Dije, bueno, pues si ni lo conozco dentro de mí, ¿va? Pero ella me miraba, ya quedó sus ojitos, y dije, me venció. Y entonces pasó la mesera y le dije, mira, dame un favor, le dije, necesito el ticket de ese señor que está ahí, yo lo voy a pagar. Pero hermano, pero ya me convencí yo, ya me fluyó, o sea, a veces tal vez tú no vas a querer dar. Pero Dios, con esta palabra, o con la palabra de tu esposa, o de tu hijito, obedécela, y tal vez no tiene la fuerza, pero cuando tú haces el ejercicio en ese momento, pum, se abre el verdadero deseo. Hermano, mire, para mí fue una tarde tan bendecida, tan linda, y dije, ¿qué le voy a decir? Y entonces me dijo, y fíjese, todavía ayudándome la mesera, y usted le va a pagar a él, así como que dice, ¿usted por qué le está pagando? Usted tráigame el ticket. Pero ya estaba decidido. Y entonces me trajo el ticket, pagué, y entonces cuando él ya estaba a punto de pedirlo, me fui a sentar y le dije, ¿me puedo sentar en su mesa? Sí, me dijo. Y entonces le dije, mi nombre es Carlos Lobos, y el suyo, fulano y tal. ¿Y qué anda haciendo por aquí? Le digo, pues fíjese que traje a una mijita a trabajar, la traigo desde un lugar acá, y se miraba que él estaba bien quemadito, por eso como que trabajaba en el campo. Y le miré sus manitas rajadas y todo cuando se las toqué. Y hermano, mire, yo empecé a sentir un amor por él, y entonces le dije, ¿sabe una cosa? Le dije, aquí está su ticket ya pagado. ¿Y quién lo pagó? ¿Sabe quién lo pagó? Se llama el Señor Jesús. Y se quedó con la boca y le di la mano. El Señor lo ama. El Señor nos puso a nosotros en nuestro corazón. Yo a usted no lo conozco. Y el hermano empezó a llorar. Se le salieron sus lagrimitas. Y me dijo, pues sin esto me iba a quedar sin nada, pero yo no aguantaba el hambre y tenía tanto deseo de entrar a este restaurante. Hermano, mire, si Dios sabe. Yo estoy seguro que él, sin ser cristiano, muchas veces había extendido su mano a otros. Y ahora vino Dios, nos usó a nosotros, y así sucesivamente. Hermanos, no solamente podemos predicar y decir las palabras, necesitamos actuar, necesitamos que Dios mire, que sale de nuestro corazón, no solo dame, sino también que demos, hermanos, pero así, ¿va? Pero hermanos, que uno tiene que sentir en su corazón, si no siente, pero la palabra le dice, hágalo, y se va a volver una buena costumbre, se va a volver un placer, va a ser un gusto, y se va a cumplir aquella palabra que dice, es mejor dar que recibir. Pero matemáticamente eso no se da, hermano, es mejor recibir que dar. Pero la Biblia dice, y creámosle, hermano, mira, a mí me dio un gozo, una alegría, y así sucesivamente a partir de ese día, hermano. Yo lo hacía esporádicamente, pero ahora cada vez que puedo, mi esposa en las esquinas, pum, o sea, es algo. Y mire, nosotros hemos visto
cómo Dios nos ha bendecido en esta pandemia, hermano. Cómo ha bendecido a la congregación, hermano. Todos han prosperado en lugar de... óigame, todos, perdone, pero no estoy haciendo alardes de nada. Le estoy diciendo un testimonio delante de Dios. Yo se lo puedo decir como pastor. Y entonces, ¿qué es eso? Bueno, alguien les ha enseñado. Alguien que lo ha hecho les ha enseñado y ellos han aprendido y así sucesivamente los hijos de los hijos se van rompiendo las maldiciones. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar, fíjese, porque vamos a recibir. Dice que el Señor nos va a devolver, pero entonces Dios quiere ver que nosotros damos. Al que te pida, dale. Luego en el versículo 31, así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Haz como quieres que hagan contigo, hermano. De la misma manera. Y van a haber otros que no, pues esos no han aprendido, pero van a haber otros que tú vas a decir, de la misma manera con que yo traté a fulano, de la misma manera así me han tratado a mí. Yo me he recordado con mis pastores, yo los bendigo, todos aquellos que Dios me puso en el camino, que me fueron formando, hermano, y que todos dejaron un bagaje en mi corazón, en mi vida. Aprendí de todos algo, cosas, unos más que otros, porque pude acercarme más, pero yo me acuerdo que muchos de ellos me enseñaron a dar, hermano. Y hay cosas que yo me acuerdo que yo sembré, y ahora que soy pastor, de la misma manera, ahora las ovejitas que están conmigo me han hecho recordar y que a veces me nacía mi corazón regalarle, pongamos a mi pastor un libro que él andaba buscando, yo lo buscaba, o una Biblia. En aquel entonces no había, no teníamos esta bendición, si nosotros teníamos las Biblias de papel, hermano, y las conseguíamos, hasta de España las pedíamos, hermano. Pero yo me sentía tan satisfecho. A veces le digo que no daba, como solo una Biblia había, no sabía si dársela o quedaba, pero decía, él es el que me va a dar de comer, este es el que me enseña, y le daba mi Biblia. A ratito venía un hermano y me decía, mira, me acordé de vos, aquí está la Biblia. Y yo decía, pero es la misma que yo regalé. Y así sucesivamente con los cassettes, hermano, que antes eran tan escasos aquí en Estados Unidos, nosotros los multiplicábamos, los regalábamos y siempre recibíamos. Gente que venía de Guatemala, aquí le manda fulano, aquí le manda el apóstol, aquí, y así, hermano, recibíamos, pero nosotros no nos quedábamos, estábamos constantemente dando y estamos constantemente recibiendo. Eso es lo que Dios quiere en este periodo de tiempo, que nuestra mano, que nuestro corazón se suelte para que podamos recibir, que nuestro corazón cambie, que nuestra forma de bendecir, de hablar de la gente sea totalmente diferente. Hermano, esta es una forma de aprender a recibir. Porque no es fácil, sí, difícil es dar, recibir es más difícil, hermano. Número uno para recibir es el orgulloso. El orgulloso cuesta a veces que reciba, hermano. Hasta los buenos días, hasta las buenas cosas, no digamos cosas que no son muy agradables, no las reciben. Pero sigamos, aquí hay otras cositas más. Fíjense, en el verso 35, antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien y prestar, no os esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. No esperar nada a cambio. Mire, muchas veces uno, hermano, la mayoría de veces mira a quién le va a dar y sabe cuánto va a recibir. Yo le puedo decir algo que yo he visto. Yo he visto que muchas veces nosotros, yo no le digo que no lo den, pero creo que debemos de darle a los que Dios nos diga o a los que estén necesitados. Pero fíjense, yo he tenido jefes cuando trabajaba en lo secular, a veces me decían, mira Carlos, llévate esto. Y yo había visto quién se lo había llevado. O sea, ellos tienen tanto. Entonces, de alguna manera, tal vez de buen corazón, o tal vez para que el jefe no lo corra o algo, se lo dio. Pero tal vez algunos de los que estaban ahí necesitaban más que el jefe. Pero nosotros a veces trabajamos de esa manera. Le voy a dar a fulano tal para que él me dé. Así me recibe aquí y aquí me da aquí. No, la Biblia dice que cuando demos no esperemos nada. Y ese es un mal que está en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no nos dan, nos enojamos. Y si no nos dan lo que esperamos, nos enojamos. Pues mire, Dios nos va a devolver cosas. Yo no sé si usted lo cree. Yo lo creo y lo recibo. Pero Él nos va a dar
muchas cosas de acuerdo a nuestra actitud. Primero, que si creemos la proclama. Segundo, si estamos preparando nuestro corazón para recibir, hermano, porque a veces nos van a aparecer cosas espirituales y nosotros estamos esperando cosas materiales, como, no, yo lo que quería era algo que se tocara y que billete, ¿ah? Y eso, pues, como que no. Fíjese, qué interesante, valorizar las cosas, hermano. Eso le pasó a Esaú. Esaú menospreció lo espiritual por un plato de lentejas, por hambre, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos despreciado nosotros buscando trabajos de muchas horas que a veces ni siquiera le miramos el beneficio, más bien miramos que dejamos de asistir a buscar al Señor a la casa? Mire ahora, ¿cuánto tiempo estuvimos sin poder asistir a la casa del Señor? Pero debemos de ir recuperando nosotros la actitud, y Dios nos va a recuperar las cosas que nosotros entregamos por descuidados o que el enemigo nos las robó. Miremos el 36. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Ser misericordioso, ¿qué es ser misericordioso? Es amor a la miseria, hermano. Entender, hermano, que Dios a nosotros nos hizo misericordia siendo culpables, nos perdonó. Nos hizo olvidar la deuda, nos perdonó todo lo que debíamos, hizo misericordia con nosotros, hermano. De lo contrario, nosotros todavía estuviéramos en delitos. Dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos perdonó los delitos. Y fíjense que los separa, delitos y pecados. Y ahora nosotros estamos disfrutando de esta bendición, hasta de predicar, hermano. Porque esto no éramos antes, hermano. Estábamos perdidos. Bueno, pues entonces sigamos, miremos algunas cosas más. Mire, 2 Corintios 9:6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente segará. Esto usted ya lo sabe. Pero la pregunta es, ¿ya lo ha practicado? Porque de saberlo, algunos hasta de memoria. Pero ¿será que nosotros, esto es una lección? Esto se puede hacer y se puede ver, dice, pero esto digo, que al que siembra escasamente segará, y al que siembra abundantemente segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense qué interesante, ¿va? Entonces nosotros no vamos a estar con el Señor, ¿por qué le diste a aquel y a mí no me diste? Sino Dios nos va a dar a cada uno lo que Él considera que necesitamos y que era nuestro y que nos fue quitado. Y nosotros vamos a tener un corazoncito. O sea, lo que yo estoy tratando de enseñarles es que debemos de disponer, trabajar en nuestro corazón, para que podamos aprender a recibir, hermano. Entonces, si no, vamos a ver sorpresas bien tremendas, ¿va? Pero miremos algo más. Job 1:8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Fíjense, aquí estamos viendo algo diferente. Aquí estamos viendo a alguien que tenía y se le iba a quitar. Entonces, aquí le pongo un ejemplo de que hay cosas que nosotros hemos perdido porque Dios las ha permitido. ¿Qué mal había hecho este hombre? Ningún mal había hecho. Al contrario, Dios estaba señalando la clase de hombre que era. Pero si se da cuenta, lo que fue despojado, lo que le fue quitado por permiso de Dios, se le multiplicó. Hermano, puede hacer que una de las cosas que tú hayas perdido, o varias de las cosas, Dios las haya permitido. Que eras un hombre íntegro, eras un hombre, como dice la Biblia acá, intachable. Y tú no entiendes eso y cuesta entenderlo, porque aquí nosotros estamos viendo el principio y el final del asunto, y vemos que el final fue mejor que el principio. Es una historia linda para leerla, pero para vivirla. Póngase usted en el caso de Job, ¿cómo entender
¿Cómo entender esto? Es bien difícil, hermano. Pero entonces yo aquí puedo decirle que hubo cosas que les fueron quitadas, pero que a su debido tiempo el Señor se las regresó. Pero le quiero decir una cosa, Job no estaba en la misma condición, estaba en mejor condición. No me refiero físicamente estaba, cuando lo pusieron a orar, ya casi en el capítulo, creo que 40, 41, creo que 42 capítulos tiene el libro de Job. Cuando oró por sus amigos, hermano, estaba enfermo todavía, y Dios pidiéndole que así enfermo orara por él, y que cuando oró por ellos, fíjate, esa es una forma de dar en medio de una adversidad. Tal vez Dios te va a pedir en medio de tu escasez, como la viuda, tenerle que dar de comer a un hombre sano, a un hombre lozano, y ella y su hijo un poquito tenían de comida y le tuvo que compartir a él, pero ¿qué era lo que Dios le iba a dar? Le iba a devolver algo, le iba a dar algo que ella necesitaba. Debemos de entender, la Biblia nos da este tipo de enseñanzas para que nuestro corazón no se confunda y nosotros sepamos qué cosas Dios ha permitido y qué cosas nosotros hemos permitido. Van a haber cosas que Dios permitió que te las quitara, tal vez en la pandemia. O en otro tiempo, no sé, hermano, pero quiero continuar con Job para irme dando a entender. Job 1:10, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? O sea, Dios, era imposible que el enemigo y nadie pudiera tocar ni a Job, ni su casa, ni lo que tiene. Pero Dios dice, pero todo, por todos lados. El diablo sabe eso. Ese principio el diablo lo sabe. Entonces, no nos pueden quitar nada, pero si Dios lo permite, sí lo pueden hacer. O nosotros podemos abrir la brecha. El que aportía su vallado, la serpiente lo pica. O sea, tenemos que estarnos, hay cosas que nos descuidamos, hermano, que aportillamos nuestro vallado, y hay otras cosas que Dios permitió que nos las quitara, pero porque quería que nosotros subiéramos de rango en nuestras actitudes, hermano. Cuando Job empezó a hablar cosas hermosas, porque eso fue lo que hizo, empezó a hablar cosas hermosas. Fíjese, el momento en que hablaron los amigos de Job y hablaron lo malo, dijo el Señor, hablaron mal. Luego Job empezó a maldecir el día en que nació, empezó a decir algunas cositas que pues de alguna manera era lógico que las dijera en medio de la tremenda aflicción, porque no le podemos decir o señalar nosotros, porque estar en el pellejo de él o estar en la carne de él debe de haber sido dolorosísimo y difícil, como para sentarnos como un Dios y juzgarlo. Solo Dios y Él sabe cómo se sentía, y imaginarnos nosotros en la posición que Él estaba, hermano. Pero Él dice, en todo esto no pecó. No pecó, ¿quién? Job. ¿Cómo? Hablando mal de Dios. Mire, que es el primer consejo que le da a la mujer cuando le quita, todavía sigues fiel con tu Dios, maldice tu Dios y muérete, le dijo. Pero le dijo primero de su fidelidad. Ella miraba que todavía en medio de hijos muertos, posesiones y él enfermo, todavía él permanecía fiel al Señor, hermano. Eso es lo que nosotros, yo no sé si esta es tu historia. Entonces, ¿cómo es que lo vas a recibir? Cambiando la actitud, bendiciendo a Dios, no deshonrándolo, no dándole despropósito, porque si no, no va a llegar. Los días finales de Job fueron mejores que los del principio. Y mire cómo empezó. Entonces diría alguien, ¿y alguien puede superar eso? Dios lo puede superar. ¿Y qué sacó Job de esto? Mucha bendición. ¿Sabe qué? Aparte, dice, las hijas más hermosas de Oriente. Todo doble. Pero ¿sabe qué es lo que me impresionó? De todo. Yo, porque ya pinto canas, que hermano vio 3 generaciones. Vio a sus bisnietos. Y murió lleno de vida. ¿Eso quién lo puede? El dinero no lo hace.
La esposa no lo hace, los hijos no lo hacen, solo Dios puede hacer eso, hermano. O sea, aparte de que le devolvió todo doble, le dio vida y una vida, hermano, no enfermo ni muriéndose, sino una vida donde él podía disfrutar. Yo cuando leo ahí, ay, Dios mío, hoy, déjame decirle, un hombre como yo ya viejo, yo valorizo eso, de veras, de una manera tremenda. Dice, ¿no has hecho tú una vallada alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones, has aumentado en la tierra. O sea, Dios lo tenía bendecido. Y viene Dios y todo eso que estaba ahí, Dios le dio permiso al enemigo para que se lo quitara. Esta es una parte, hermano. Eso es algo que nosotros debemos de entender, que pudo haber sido que eso nos haya pasado. Yo, en una parte de mi vida, esto me sucedió. Y yo le puedo decir que soy mejor que antes. Pero qué vidita, hermano. Qué años. Qué terribles años. No, que no fueron días oscuros. Fueron días difíciles de entender, de mucho llorar, de quejumbroso, hermano. Al principio me costó entenderlo, pero a medida que lo iba entendiendo, me iba dando cuenta que se iba acercando la luz, porque como que estaba ya en oscuridad. Fíjese como dice Mateo 25:33, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te dimos de comer, o sedientos, te dimos de beber. Y cuando te vimos como forastero, te recibimos, o desnudo, te vestimos. Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, venimos a ti. Respondió el rey y les dirá, en verdad os digo, en cuanto a lo que hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Interesante, hermano. No le leí la otra parte, porque los versículos anteriores son los negativos, ¿va? Que el Señor, ellos no hicieron nada, ¿va? Pero ellos consideraban que al que se lo tenía que hacer era al Señor, y el Señor lo que esperaba que era a los pequeños que se los tenía que hacer. Ahora este grupo había entendido, hermano. Entonces yo creo que nosotros, y voy terminando, mira, el tiempo se fue tan rápido, ¿va? Entonces nosotros vamos a ver a algún hambriento y le vamos a dar de comer, vamos a ver a un sediento y le vamos a dar de beber. Esto puede ser natural y puede ser espiritual. Cuando te dimos forastero, te recibimos en la casa, lo hospedamos, le dimos un lugar donde dormir, donde pasar la noche. Cuando estaba desnudo, lo vestimos, puede ser física y espiritualmente. Y cuando te vimos enfermo, o en esos dos lugares, se necesita ir uno a ver a la gente, hermano. Ahora, hasta eso nos privaron. Ni a los presos, ni a los enfermos. O sea, fíjense qué libertades las que nosotros hemos ido perdiendo. Y venimos a ti. Y él respondió el rey y les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, hermano, ¿qué es lo que yo quiero decirte? ¿Cuál era la idea de esta prédica? Es que preparemos nuestro corazón, porque viene gran abundancia, nos van a agregar hasta cosas que nosotros no perdimos, van a ir ahí dentro de todas las bendiciones que vienen, pero nosotros no vamos a estar igual. No, como predicaba, no me acuerdo qué pastor, al hermano Germán Polzer, el hijo pródigo no regresó igual a su casa. Por eso tuvo el padre una actitud diferente con él. O sea, se lo devolvió, pero se lo volvió cambiado. A nosotros nos van a devolver si hemos cambiado. De ahí podemos sacar esta idea. ¿Qué se le devolvió al hijo pródigo? Todo. Se le dio la posición en la casa que tuvo. ¿Pero por qué? Porque no regresó igual. ¿Cómo regresó? Pues físicamente destrozado, pero en su alma había cambiado su alma. Hermano, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para que se nos sean devueltas todas las cosas? Que las circunstancias de la vida, la ausencia de las cosas, cambien nuestras actitudes para que Dios, cuando regresemos, algunos se fueron de la casa, puedan regresar humildes. Una de las cosas que aprendió el pródigo fue ser humilde. Número 2, reconocer que en la casa es mejor que afuera, que en la casa hay abundancia, que en la calle no hay. En saber el valor de tener un padre,
hermano, lo vistieron, lo bañaron, le hicieron fiesta. Para el padre, esa actitud que él tenía fuera de la casa, lo miraba como estaba muerto. Y así puede hacer que muchos de nuestros hermanos estén muertos. Pero ahora que van a regresar a la casa, hermano, yo le pido a usted que nos ayude. Hablo en nombre de algunos pastores o de los pastores. Hermano, no seamos como el hijo que se quedó en la casa. Seamos como el padre que nosotros conocemos. Porque el hijo que se quedó en la casa no aprendió, no cambió. Ni aprendió ni cambió. Sino más bien se puso peor. Se puso a alegar al padre, lo sacó de la fiesta, dijo que no era su hermano, antes tal vez era su hermano, ahora no era su hermano. Hermano, dio a demostrar que ni siquiera la música de la casa entendía. Digo, ¿qué es esa música? Pero era la música del padre, pero él estaba tan lejos que nunca le había puesto atención. Y el otro que se había ido a la posilga, pero que a él la posilga le cambiaron su manera de ver, de pensar y reconocer donde estuvo, era mejor. ¿Qué es lo que te quiero decir? Vamos a recibir, pero si nosotros hemos cambiado. Y entre más rápido entiendas esto, va a ser más fácil para que Dios nos empiece a devolver las cosas que perdimos. Él había perdido, ¿qué había perdido? Su vestimenta. Había perdido su anillo que le daba el honor en la casa, el que era hijo. Sus sandalias, hermano, su caminar, hermano, y tantas otras cosas, como haberlo bañado, le quitaron toda la suciedad que traía del mundo. Entonces, con esto voy terminando. ¿Qué es lo que quiero decirte, hermano? Perdóname, que primero Dios tal vez no me va a corregir el apóstol en esto, pero lo que voy a decir, si nosotros no nos preparamos para recibir lo que Dios nos va a dar, va a ser muy difícil. ¿Cómo nos preparamos? Pues haciendo el bien y ya no haciendo el mal. Como el pródigo, el ejemplo es el pródigo. ¿Cómo entró a la casa? Hermano, jamás pudo haberse imaginado cómo entrar él, habiendo sido, fíjese, una de las cosas que ahorita me estoy acordando, que maduró. Cuando usted mira en griego la edad, el nombre, cuando se fue y vino, son dos nombres diferentes, o sea, son dos edades. Lo hizo madurar, él estuvo un tiempo, en años, y maduró y regresó. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a que nos dé un corazón para poder recibir lo que Dios nos va a dar, pero acuérdense que nos lo va a dar si nosotros cambiamos. No es solo danos, sino cuando Él vea nuestra actitud, la humildad y reconocimiento, inmediatamente Él va a dar órdenes a los siervos que lo preparen y le devuelvan todo lo que es suyo, porque usted es hijo. Así que usted es hijo, usted va a recibir todo lo que le han quitado. Y si no, lo de Job va a tener más que lo que tuvo, porque Job sí no falló, pero fue fiel en medio de la prueba. Y así hay más, pero no nos da más tiempo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Tal vez nos hemos ido de la casa, nos fuimos insolentes, orgullosos, inmaduros, pensando que íbamos a estar mejor afuera que adentro. Pero, Padre, nos hemos dado cuenta. Yo oro por aquellos que están fuera de la casa, aquellos que menospreciaron las cosas que tú tenías en tu casa, que las pusieron por de menos, le quitaron el valor, las menospreciaron, no le dieron el aprecio que tenía. Ahora están como pródigos, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que les des las fuerzas, que puedan tener el entendimiento, Señor, que puedan volver en sí, Señor, para que ellos puedan tomar de nuevo el camino de regreso a la casa del Padre, y así al Padre recibirlos y nuevamente restaurarlos, devolviéndole todo aquello que les pertenecía legalmente, pero que ellos por su inmadurez y por muchas otras cosas lo habían perdido, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes. Y si hay alguien como Job que ha perdido hasta seres queridos, ha perdido bienes, Padre, que dale la fuerza para que no blasfeme, sino para que pueda entender que hay algo más grande que viene después de esto, porque tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor, y que siempre tu mano está extendida para ayudarnos, Padre. Gracias por ser un Padre como eres, porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, y que el Señor le retribuya y le devuelva todo lo que es suyo. En el nombre de Jesús. No se olvide de proponerse cambiar su corazón. No contaminarse.